Hola, soy su amigo, el abogado Estefan Latorre. Bienvenidos al segundo episodio del podcast del abogado Estefan Latorre. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por todo el apoyo que ustedes me han dado y gracias a todos los que vieron el primer episodio de este podcast y los que enviaron sus comentarios. Los aprecio mucho. También gracias a la Raza Network por apoyarnos y que están transmitiendo este podcast en todas sus emisoras de radio en las Carolinas, Florida y en Austin, Texas. Mi misión con el podcast del abogado Estefan Latorre es ayudarte a tener una mejor vida. Voy a usar mis 34 años de experiencia como abogado y 16 años contestando sus preguntas en el programa de radio La Verdad de la Ley para aconsejarlos y ayudarlos en sus problemas legales para que puedan tomar mejores decisiones. En este podcast voy a poder entrar en más detalle en cada área de la ley con ejemplos reales de casos que he vivido con mis clientes que los pueda ayudar en las decisiones que ustedes toman. Quiero motivarlos a que tomen mejores decisiones para mejorar sus vidas. En el primer episodio de este podcast les hablé de detenciones con ICE y sus defensas. En este episodio les voy a hablar de asilo y como asilo es un tema tan amplio, estoy dividiendo el tema de asilo en dos partes para poder cubrirlo todo en más detalle. También tengo dos invitados, los cuales son aplicantes que recientemente ganaron su caso de asilo. Ellos nos van a contar sobre su experiencia con el proceso de asilo. Al final les estaré respondiendo algunas preguntas, así que si tienen alguna pregunta, escríbanla en su comentario. Le prometo que vas a aprender información importante que lo pueda ayudar en su caso de asilo. Así que vamos a empezar. ¿Qué es asilo? Asilo es una forma de protección legal otorgada a personas en los Estados Unidos que han huido de su país de origen debido a persecución o un miedo de persecución bien fundado y basado en motivos específicos. Asilo permite a la persona permanecer en los Estados Unidos legalmente, solicitar un permiso de trabajo y, si es aprobado, solicitar la residencia permanente. Para calificar para asilo, debes demostrar los siguientes requisitos. Primero, que estás físicamente presente en los Estados Unidos o solicitando asilo en un puerto de entrada. Segundo, que has sufrido persecución en el pasado o que tiene un miedo de persecución en el futuro y que la persecución debe ser por motivo de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. Más adelante, les estaré explicando en detalle la definición de cada uno de esos 5 motivos. Tercero, miedo de persecución bien fundado. Debes demostrar que no puedes o no deseas regresar a su país debido a un miedo de persecución y ese miedo debe ser bien fundado. O sea, que el miedo de persecución es real y que existe una posibilidad razonable de persecución si regresas a su país. Esto quiere decir que requiere que haya suficientes razones creíbles y objetivas para pensar que sería perseguido si regresas a su país. No es suficiente que tenga miedo, debe haber evidencia o contexto que haga ese miedo creíble y fundado. Cuarto, la persecución no está específicamente definida en la ley, pero los tribunales han decidido que una amenaza a la vida o a la libertad es persecución. La persecución implica daños serios, como violencia física, tortura o privación de derechos significativos y debe ser más que solo acoso o discriminación. Persecución pasada. Si puedes demostrar suficientemente que has sufrido persecución anteriormente en su país, se presume que tienes un miedo fundado de persecución. Para ser elegible para el asilo, también debes demostrar que la persecución fue causada por el gobierno de su país de origen o por una entidad que el gobierno no puede o no está dispuesto a controlar. El gobierno generalmente incluye a la policía, el ejército y las escuelas administrativas
por el gobierno y también incluye grupos patrocinados por el gobierno. Los grupos que el gobierno no puede o no está dispuesto a controlar a menudo incluye grupos guerrilleros, paramilitares y pandillas. Normalmente, las agresiones por parte de otras personas privadas no constituyen persecución si no se demuestra que hubo participación del gobierno o que el gobierno se negó a ayudar a procesar a los agresores o proteger a la víctima. Aun si cumples con todos los requisitos para calificar para asilo, el adjudicador puede negar su caso de asilo si considera que no mereces una decisión favorable de discreción. Por lo tanto, es recomendable proporcionar evidencia que el solicitante merece el asilo. Si hay factores negativos, como una condena penal, es importante explicar las circunstancias de la condena y, si es posible, demostrar rehabilitación. Además, la solicitud de asilo debe ser presentada dentro de un año de llegar a los Estados Unidos. Si esto no es posible, tienes que demostrar que la demora fue debido a circunstancias extraordinarias, por ejemplo, una enfermedad grave o discapacidad legal, o que la solicitud se presentó dentro de un tiempo razonable después de un cambio de circunstancias que lo hagan elegible para el asilo. Como mencioné anteriormente, para calificar para asilo, la persecución debe ser por motivo de una de 5 razones: su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. Para calificar para asilo por motivos de religión, debes probar que sufriste de un daño físico, mental o económico significativo en su país debido a su religión o creencias y prácticas religiosas, y que temes ser perseguido por este motivo si te obligan a regresar a su país. También puedes calificar para asilo por este motivo si puedes probar que las leyes de su país atacan específicamente su religión y su vida se ha visto afectada drásticamente como resultado. La nacionalidad se refiere a la historia política compartida o las aspiraciones de un grupo de personas, y las nacionalidades tienen a asociarse con áreas geográficas específicas o estados independientes. Los grupos étnicos, por otro lado, son grupos sociales identificados por otros en función de tener una historia cultural compartida, particularmente una historia lingüística compartida. La opinión política, en este contexto, puede definirse como su afiliación con un grupo político, oposición a un grupo político o participación en ciertas actividades que pueden ser consideradas una expresión de sus creencias políticas. Si puedes probar que fuiste perseguido en su país por alguna de estas razones y que tienes un miedo genuino de persecución futura, puedes calificar para el asilo basado en la opinión política. La categoría de grupo social particular es el más difícil de definir de los 5 motivos y es el objeto de muchos argumentos legales. En algunos casos, es posible que no puedas calificar para asilo basado en ninguno de esos motivos debido a un cambio significativo en su país, como un cambio de gobierno. Si es así, puedes solicitar asilo por motivos humanitarios. Para calificar por esta base, debes probar que sufrió persecución significativa en su país y que aún sufres sus efectos, o que es probable que enfrente otro daño grave si te obligan a regresar a su país. ¿Qué es un grupo social particular? Un grupo social particular es un grupo de personas que comparten una característica común, inmutable, que es socialmente distinta y reconocible en su sociedad, y la persecución es basada en su membresía en ese grupo. La Junta de Apelaciones de Inmigración y tribunales federales han definido un grupo social particular a través de varios casos, requiriendo que el grupo sea, número 1, inmutable, que tenga una característica que los miembros no puedan cambiar o no deberían ser requeridos a cambiar, como etnicidad o orientación sexual. Por ejemplo, una mujer víctima de violencia doméstica no puede cambiar el hecho de que es mujer y que por esa razón ha sido vista como inferior o menos fuerte por su atacante. También, una persona indígena
no puede o no debería ser requerida que cambie su dialecto, costumbres o forma de vestir para evitar una persecución por ser indígena. 2. Socialmente distinto. El grupo social particular debe ser reconocible como un grupo distinto dentro de la sociedad. Que sea posible para la comunidad identificar a la persona como parte de ese grupo, por ejemplo, por la manera de hablar, por la manera de vestir, o que puedan reconocer que son un núcleo familiar porque todos viven en la misma casa. 3. El grupo social particular también debe ser suficientemente definido con límites claros, no excesivamente amplio o amorfo. Tiene que poder distinguirse del resto de la comunidad. Les voy a mencionar la mayoría de los grupos sociales particulares que han sido reconocidos por tribunales de inmigración. Primero, membresía familiar, lazos familiares o una membresía en una unidad familiar específica debido a su prominencia o afiliaciones. Por ejemplo, si la esposa de un miembro de la policía comenzó a recibir amenazas y ser perseguida por los miembros de las pandillas, después que su esposo, que es policía, arrestó a varios miembros de la pandilla. Segundo, orientación sexual. Por ejemplo, hombres gays en un país donde la homosexualidad es criminalizada, como en países de África y Asia. En nuestros países de Latinoamérica, aunque no es un crimen, muchas veces no es aceptado socialmente y hemos visto casos donde sufren discriminación, ataques y abusos por su orientación sexual. Lo mismo aplica para todos los grupos de preferencias sexuales. Número 3. Género. Mujeres o hombres enfrentando persecución debido a expectativas sociales específicas de género. Por ejemplo, mujeres huyendo de violencia basada en género, como mutilación genital femenina, que se practica en más de 30 países en África y Asia. 4. Víctimas de violencia doméstica. Personas, mayormente mujeres, perseguidas a través de violencia doméstica, donde el gobierno no puede o no quiere protegerlas. Por ejemplo, mujeres incapaces de dejar relaciones abusivas debido a restricciones sociales o legales. Esto, lastimosamente, ocurre mucho en nuestros países latinoamericanos, en donde existe una sociedad machista que permite que los hombres controlen o abusen las mujeres con poca o ninguna consecuencia legal. La policía muchas veces se rehúsa a ayudar a las víctimas porque consideran esto un asunto doméstico que debe ser resuelto dentro de la casa. 5. Víctimas de tráfico humano. Personas que han sufrido trabajo forzado o tráfico sexual, como mujeres traficadas para prostitución en su país de origen. 6. Grupos étnicos o tribales. Membresía en un grupo étnico o tribal específico, como grupos indígenas. En países como Guatemala y Perú, existen grupos indígenas que conservan su propia cultura, lengua y tradiciones. 7. Exmiembros de pandillas. Personas que enfrentan persecución por dejar una pandilla o negarse a unirse a una pandilla. Ahora, este grupo va a ser un problema ahora que las pandillas han sido nombradas organizaciones terroristas, ya que una persona terrorista no es elegible para obtener asilo en los Estados Unidos. 8. Testigos o informantes contra organizaciones criminales. Personas que enfrentan represalias por testificar contra carteles, pandillas o funcionarios corruptos, como informantes de la policía que testifican en contra de los carteles de drogas. 9. Miembros de una profesión particular. Profesionales que por su trabajo o estatus son blancos para violencia, como periodistas, maestros o defensores de derechos humanos. 10. Exfuncionarios del gobierno o militares, como exsoldados amenazados por grupos insurgentes. Estos son la mayoría de los grupos sociales particulares que han sido reconocidos por tribunales de inmigración. El reconocimiento de los grupos sociales varía por circuito. Diferentes circuitos federales pueden interpretar el grupo social de manera diferente, resultando en diferentes resultados de acuerdo con la corte donde tenga su caso. La única manera de saber
si su persecución califica bajo un grupo social particular, es consultando un abogado de inmigración con experiencia en asilo. Para repasar, para calificar para asilo, debes estar en los Estados Unidos y mostrar que has huido de su país de origen porque has sufrido persecución o tienes un miedo de persecución bien fundado, y la persecución debe ser por motivo de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. Asilo te permite permanecer en los Estados Unidos legalmente, solicitar un permiso de trabajo y, si gana su caso, solicitar la residencia permanente. Ahora vamos a nuestros dos invitados, los cuales recientemente ganaron su caso de asilo y vienen a contarnos sobre su experiencia con el proceso de asilo. Vamos a empezar con nuestro primer invitado, es Paul Mansour. Él es de Venezuela y ganó su caso de asilo recientemente. Muchas gracias, Paul, por estar aquí con nosotros y compartir su experiencia con nosotros. Cuéntanos un poco de usted. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? ¿Por qué viniste a los Estados Unidos? Primeramente, soy de Venezuela y gracias a Dios tuve un caso muy positivo, muy sólido. Gané mi asilo, lo cual lo vi demasiado rápido para como estaban los casos hoy día, que se demoran y ¿qué te puedo decir? Y salí de mi país por la situación de ese gobierno dictatorial. ¿Cuánto tiempo se demoró su caso de asilo? Más o menos como 3 años. 3 años desde el momento que... Desde el momento que hicimos la aplicación del asilo político. Ok, y su caso fue en la Corte de Inmigración. En la Corte. Usted tuvo un juicio en la Corte de Inmigración. Sí. Cuéntanos un poco sobre ese proceso. Mira, fue un proceso que la verdad, soy una persona que tiene mucha fe. Le dije a Dios, ayúdame y que seas tú el que prácticamente decida si quiere que me quede o que me vaya. Yo voy a respetar tu decisión. Qué bueno. ¿Y cuál factor usted cree que fue el más importante para ganar su caso de asilo? Yo gané mi asilo porque, como te digo, soy un perseguido político y no hace falta buscar ni nada. Se sabe cómo está la situación hoy día en Venezuela sobre esa dictadura que están viviendo. ¿Cuáles consejos le puedes compartir a las personas que están viendo sobre el proceso de asilo? Yo les daría un consejo, primero, que tengan mucha paciencia porque es un proceso que no tiene fecha como tal. Puede ser rápido, puede demorar mucho tiempo y trabajar en conjunto con tu abogado porque necesitas tratar de conseguir todos tus documentos. Al fin del caso son un equipo a la vez. Bueno, me alegro que has podido ganar su asilo. También le pudiste dar asilo a su esposa también, sí, y un hijo de 10 años. Correcto. Cuéntanos cómo ha cambiado su vida desde que ganó el caso de asilo. La verdad, ahora sentimos más tranquilidad. Teníamos un poco de tranquilidad, pero tú sabes cómo estaba hoy día todo eso, cómo está el sistema hoy día, y estar así sin ninguna protección ni nada, estábamos como a la mano de Dios prácticamente. Claro, y como está la situación ahora, que muchos venezolanos han perdido el TPS, que su esposa tenía el TPS anteriormente. Mi esposa, ¿correcto?, es TPS y no sabemos qué va a pasar con el TPS del 2021. Claro, pero qué bueno que ahora tiene asilo. Sí. ¿Verdad? Bueno, Paul, muchas gracias por venir aquí, compartir con nosotros su experiencia. Lo apreciamos mucho. Es bueno para que todos oigan una persona que ha estado en ese proceso y gracias a Dios que ha ganado su asilo, que comparte con nosotros. Lo apreciamos mucho. A ustedes también los aprecio por su gran trabajo y su apoyo en todo momento. Y primeramente Dios, como le dije, y ya lo demás está hecho. Muchas gracias, Paul. Agradecido con su trabajo. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ahora vamos con nuestra invitada Ingrid Rodríguez, que recientemente ganó su caso de asilo. Buenos días, gracias por estar aquí. Agradecida de antemano por su invitación, extensivo a todo su equipo de trabajo y pues a todo su público que le sigue. Bueno, soy Ingrid Rodríguez, venezolana de nacimiento, madre, esposa, hija, hermana de una familia de 5 hermanos,
donde mi padre y mi madre pues nos criaron con fuertes valores de unión, de amor, de esfuerzo, de constancia y de estudio. Yo soy médico de profesión, médico cirujano, con 35 años de graduada. Y llegué aquí a Estados Unidos porque mi hija se casaba y vinimos, fue a la boda de nuestra hija. Okay. Venezuela estaba atravesando, tenemos ya casi 25 años de atravesando una situación sociopolítica y económica bastante severa. Ya yo había pasado por varias situaciones, toreándola, como decimos nosotros, pues porque había que seguir echándole ganas. Y cuando vino mi hija, que se casaba, post pandemia, en el primer vuelo que pudimos salir, pues no, nos vinimos para acá, para Estados Unidos, a la boda de ella. Y durante la gestión en la administración anterior, se había brindado el TPS para los venezolanos, y en vista de todo lo que yo había vivido en el país desde el 98, 2002 básicamente, pues nos acogimos al beneficio que nos estaba brindando la administración anterior. Sí, usted decidió aplicar para el asilo porque cancelaron el TPS. En el momento en que el primer año que dice tienes que introducir el asilo durante el primer año, yo había pasado una situación familiar importante acá. Mi mamá cayó gravemente enferma durante el año 2022 y mi mamá lamentablemente fallece en ese mes de mayo, y todavía teníamos, ya había pasado el primer año de permanencia en el país, porque nosotros ingresamos en diciembre del 2020. Y mi mamá fallece en el 2022. Como teníamos el estatus de protección temporal, pues no había aplicado para el asilo. Cuando se presenta todo el tema de las modificaciones, de que si el asilo lo eliminan, que si que si ahora sí no, que si está en stand-by, pues yo dije no, yo voy a introducir mi asilo. Y pues así fue. Díganos, ¿qué factor usted piensa que fue el más importante para ganar su caso de asilo? Pienso que lo primero que tienes que hacer es sentarte contigo y redactar tu verdad. Y sobre todo, decir la verdad. Que lo que tú tengas plasmado en el documento que tú estás cargando realmente sea comprobable. Porque es tu verdad. Decir la verdad y saber cómo explicar lo que te ha pasado es muy importante. Sí. Y hay partes de la estructura de la entrevista del asilo en donde quizás yo pienso que el factor tiempo y la pericia del oficial de asilo que te entrevista, él necesitaba respuestas contundentes de sí y no, sí y no. ¿Cómo usted cree que te trató el oficial? Excelente, sí. Muy profesional. Como todo, pues yo llegué muy nerviosa. Porque uno, en el término legal, uno dice, bueno, es como que eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, o eres inocente hasta que dudes. Entonces, pues yo siento que la incertidumbre es lo que te pone nervioso, no sabes qué vas a hacer. Y mi intérprete, muy profesional, se sabía mi caso, que eso es también muy importante en la entrevista de asilo, que la persona que va a ser tu intérprete conozca tu caso, conozca las palabras, conozca la situación para que ella también se pueda desenvolver bien. Y de verdad que yo siento hoy por hoy que mi entrevista fue brillante. Te iba a preguntar, ¿cómo usted piensa que nuestra oficina te pudo ayudar en su caso? Primero, porque me dio tranquilidad. Y todo el que viene acá a la oficina, pues yo venía con expectativas. Entonces yo me vine con mi carpetica, porque en mi trabajo, no lo voy a comentar, en los carros, como yo trabajo en una empresa de subasta de vehículos, pues hay mucha gente latina trabajando, entonces siempre tienen el programa de radio de usted. Y yo, oye, que de la Torre siempre lo oía los jueves. Entonces dije, voy a ir a la oficina para preguntar qué tengo que hacer, porque
uno no conoce cómo va a ser el procedimiento. Entonces yo vine y no se me olvida que lo que me dijo claramente fue: sea auténtica. Y esa es la base de usted poder defender el asilo, la autenticidad. Claro. Yo, aunque estaba muy nerviosa, el oficial pues notó que yo estaba hablando con claridad, que lo que yo hablaba era puntual y sobre todo que tu esquema de tu asilo tenga todos los soportes, tanto de la persona que va a defender su tesis de vida como del intérprete maravilloso que puedas tener en ese momento que te acompañe, y pues en los otros casos que tengan o requieran la presencia de un abogado es sumamente importante porque uno desconoce el marco legal. Bueno, muchas gracias, Ingrid, por estar aquí gracias con nosotros a usted y compartir su experiencia. Estamos muy contentos. De nuevo, felicidades por ganar su caso de asilo y gracias por estar aquí. Lo apreciamos mucho. Gracias a ustedes por la invitación, gracias por permitirme expresarme, compartir la alegría que tenemos hoy en nuestra familia. Y bueno, no dude que voy a venir a pedir asesoría cuando me toque ir a introducir mi residencia. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros en el segundo episodio del podcast del abogado Estefan Latorre. Espero que les haya gustado y que puedan aplicar lo que aprendieron hoy para mejorar sus chances de ganar su caso de asilo, o que puedan compartir este episodio con amigos o familiares que están en esta situación y que puedan beneficiarse de esta información. Como pueden ver, son muchos los factores que se deben considerar y tomar en cuenta para prepararse en un caso de asilo y sobre todo para poder ganarlo. No es fácil ganar un caso de asilo. De acuerdo con un reporte, solo 12% de los casos de asilo fueron aprobados en las Cortes de Inmigración en el año 2024. Esto, claro, depende de la Corte y el juez. La Corte de Inmigración en New York aprueba un porcentaje mucho más alto de casos de asilo que la Corte en Miami, especialmente el Centro de Detención de Chrome en Miami, que tiene uno de los porcentajes más bajos de aprobación de casos de asilo en el país. Por eso, es muy importante que contraten un abogado de inmigración con experiencia en asilo. No contrates una persona que no es abogado porque no conoce las leyes y te puede perjudicar su oportunidad de ganar su caso de asilo. Solo un abogado de inmigración con experiencia en asilo te puede asegurar de presentar una solicitud de asilo completa y bien documentada, con toda la información requerida y los documentos de respaldo para mejorar sus posibilidades de ganar su caso de asilo. Si les gustó este podcast, los invito a que se suscriban y me dejen su comentario abajo y que se conecten el primer sábado de cada mes aquí en YouTube. El próximo episodio va a ser el sábado 5 de julio, donde continuaremos con los puntos que no pudimos cubrir hoy, como el proceso para solicitar asilo, afirmativo y defensivo, la información y documentación que debes incluir en la solicitud de asilo, el permiso de trabajo, y si no calificas para asilo, tal vez calificas para la retención de expulsión, y una regla y una política nueva que está afectando a muchas personas que sometieron la solicitud de asilo sin la asistencia de un abogado. También los invito a que escuchen mi programa La Verdad de la Ley, donde me pueden llamar con sus preguntas todas las mañanas de 8 a 8 y media de la mañana en La Raza Network o bajen la aplicación del programa La Verdad de la Ley. Amigos, yo sé que la incertidumbre y cambios con ese nuevo gobierno nos tiene como comunidad muy estresados y preocupados. Pero como les dije anteriormente, yo tengo toda la fe en Dios que con su ayuda vamos a salir adelante. Así que debemos mantener la calma y tener fe. Y yo estaré dispuesto a ayudarlos. Su amigo, el abogado Estefan Latorre.